Bueno, muy bien, ahí sí estamos grabando. Bienvenidos, bienvenidas oficialmente al curso de Introducción a la Filosofía Política, un curso que obviamente es siempre, siempre actual, porque, bueno, ya desde hace bastante tiempo, me parecen a mí, ¿no? Desde hace varios años, y obviamente también tiene que ver con un efecto de la cobertura mainstream, digamos, total, las 24 horas, a cada rato, y además que se viraliza, se reproduce más a través de los medios de comunicación masiva, los medios digitales, las redes sociales y demás. Uno puede ir advirtiendo esto que en realidad es una general, o es parecería una suerte de ley o regla general de la historia, ¿no es cierto? Que está atravesada por la guerra, está atravesada por las luchas de poder, está atravesada por las crisis institucionales, por la legitimidad incluso, ¿no? Por la búsqueda de legitimidad política o del poder político, del ejercicio del poder, de la figura del soberano, ¿no? Un soberano que en épocas distintas ha tenido o ha referido, ¿no? A actores diferentes, desde emperadores hasta monarcas, hasta aristócratas, en fin, ¿no? O sea, hasta terminar en el pueblo, ¿no es cierto? En la democracia que hoy nosotros conocemos, por lo menos de nombre o de palabra o teóricamente decimos el poder reside en el pueblo. Después, bueno, en la práctica quizás es otra cosa, ¿no es cierto? En los hechos, en concreto. De hecho, hay un filósofo, que es David Miller, que es digamos, escribió un texto de introducción a la filosofía política, que ustedes lo tienen en la carpeta de Drive, está aparte de todas las unidades. Si ustedes bajan en la carpeta, van a ver que hay un texto de introducción a la filosofía política de David Miller. Bueno, él dice, ¿no? En varios lugares que en realidad lo que nosotros hoy por hoy llamamos democracia, en realidad no son otra cosa que aristocracias selectivas, ¿no? Donde nosotros se nos pone como en una tarima, en una góndola, una serie de supuestos candidatos bueno, en mayor o en menor medida ya están previamente elegidos por distintos grupos reducidos o minoritarios de poder. Y bueno, y nosotros tenemos una suerte de ilusión de ejercicio de la libertad, de poder de decisión y demás, que parecería que está muy limitado a una suerte de voto castigo, ¿no es cierto? Ni siquiera podemos elegir a quién nosotros creemos que pueda ser el verdadero político que por ahí, o el verdadero espacio político también, ¿no? Que por ahí pueda llevar a una mayor prosperidad, a lograr consecuentemente un bien común real, un bien común verdadero, sino que simplemente a veces no, nos limitamos a saber que elegimos por ahí al menos peor, o lo que nosotros creemos que es el menos peor, y muchas veces después lo que termina sucediendo es que también el menos peor nos termina defraudando y simplemente votamos al contrario en las próximas elecciones, simplemente como una suerte de intento de venganza, ¿no es cierto? Que además es un acto de eso sumamente irresponsable, me parece a mí, porque, bueno, nada, define los futuros próximos de cada uno de los países de maneras insospechadas, ¿no? De manera que pocos de nosotros podríamos llegar a prever sobre lo que puede llegar a suceder. Pero bueno, como hay tanto azar en quién gana, en quién termina gobernando, lo que termina pasando muchas veces es que también hay una gran incertidumbre sobre el futuro a largo plazo de las generaciones o de las diversas generaciones de miembros del pueblo o de la sociedad civil, ¿no es cierto? Así que bueno, nada, dicho esto, que es como una pseudo introducción y una pseudo presentación pincelada, ¿no es cierto? Creativamente, desde la discursividad, nos metemos ahora sí a nuestra clase, nuestro curso de hoy, ¿no? Que tiene, ya les había comentado antes, ¿no? Tiene 7 unidades, que en realidad cada unidad corresponde a una clase. En este caso, hoy nosotros nos vamos a meter con los inicios de la filosofía política occidental, ¿no? Que es lo que a nosotros más quizá nos afecta, ¿sí? Y cuando digo occidental es, bueno, los orígenes de la filosofía política o de la reflexión o el pensamiento crítico sobre la política en Grecia, ¿no? Que es básicamente el patrimonio cultural que después hereda
Europa, y nosotros en Latinoamérica terminamos heredando un poco a la fuerza todo ese patrimonio cultural, pero que ya indudablemente e ineludiblemente forma parte de nuestro ADN cultural, de nuestro acervo cultural, y con lo cual nos tenemos que ver, ¿no es cierto? Por poner un caso que yo conozco más, que es el caso de Argentina, si vamos a lo que son todas las matrices culturales, en realidad, por ejemplo, en Argentina, y eso es muy común al resto de los países de Latinoamérica también, la matriz es una suerte de amalgama hereditaria, ¿sí? Mezcla hereditaria de Europa en sus diversas institucionalidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Argentina hereda la institucionalidad política de Francia, ¿no? Después de la Revolución Francesa, en lo que es la institución económica, muy probablemente tenga una matriz anglosajona. Argentina, digamos, una vez que declara su independencia política de España, ¿sí? En 1810, y se independiza efectivamente en 1816. Hay un historiador argentino que se llama Tulio Alperin Dongui, que dice que en realidad esa independencia fue solamente el paso de un pacto colonial antiguo a un pacto neocolonial, donde en teoría se lograba la independencia política institucional, pero al mismo tiempo que se declaraba esa independencia se asumía una dependencia económica con las bancas británicas, y bueno, nada, Argentina termina pidiendo un empréstito que está, digamos, conformando lo que todavía hoy es la deuda externa de Argentina, ¿no es cierto? Y que obviamente marca el futuro del país siempre, ¿no es cierto? Y en cuanto a la institucionalidad religiosa, fíjense, elige política de Francia, lo hereda de Francia. La institucionalidad económica la hereda de Gran Bretaña. La institucionalidad religiosa la hereda de España, obviamente con todo su catolicismo, ¿no es cierto? Y si queremos también sumar algo un poco más contemporáneo, toda la institucionalidad infocomunicacional la va heredando del propio Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo es que de alguna forma toda la matriz cultural es una herencia europea que la podemos rastrear hasta Grecia y que a nosotros nos afecta hoy. Así que por eso lo tenemos, yo digo que forzadamente, estudiar. Mañana comenzamos con el curso de filosofía latinoamericana y ahí vamos a problematizar esa herencia, obviamente desde el punto de vista filosófico, que es también una forma de filosofía política, ¿no? Lo que vamos a hacer, pero bueno, mirando un poquito más a Latinoamérica. En este caso acá vamos a retrotraernos hasta la política y los presocráticos, como ven acá en el primer punto. ¿Sí? Vamos a desarrollar un poquito eso, cuáles fueron las condiciones de posibilidad para que aparezca un pensamiento político y un ejercicio de la política novedosa, ¿no? Y nos vamos a retrotraer hasta los presocráticos. Ahí podemos nombrar como a Tales, podemos nombrar a Pitágoras, podemos nombrar a Heráclito, a Parménides, que a lo mejor si ustedes están ahí metidos en el mundo de la filosofía, siguiendo cuentas de Instagram y demás que hacen divulgación, seguramente esos nombres los escucharon, ¿sí? Para después ponernos a ver efectivamente en el segundo punto lo que tiene que ver con la agonística griega y la sofística. Vamos a definir esos términos, vamos a decir qué significan y qué relación tienen con la práctica política, tanto lo que es la agonística como lo que es la sofística, ¿no? Aquellos que acaban de terminar el curso de filosofía política, a lo mejor les resulta conocido y ya familiar el término agonístico, porque algo de eso dijimos, así que un fragmento de esta clase les va a parecer muy conocido y está bueno porque lo van a poder integrar con la filosofía política en general, ¿no? Para cerrar nuestra clase de hoy en lo que es, bueno, justamente el pensamiento de Sócrates, ¿no? Si hablamos de la sofística, tenemos que hablar también, obviamente, digamos, vamos a hablar de los sofistas, que son los grandes enemigos de Sócrates, ¿no es cierto? Entonces, también vamos a hablar un poquito del pensamiento de Sócrates en lo que tiene que ver con la democracia ateniense que a él le tocó vivir, ¿sí? Bueno, ese va a ser nuestro recorrido de hoy, que después nos va a ir abriendo el paso a pensar sistemas políticos antiguos y medievales. Entonces ahí vamos a ver un poquito de Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, ¿no? Bueno, y después vamos a hacer ese camino que nos va a ir llevando por Maquiavelo, Spinoza, bueno, Hobbes,
Locke, Montesquieu y Rousseau, etcétera, ¿no? Hasta ir pasando por la filosofía política moderna también, o sea, la segunda parte, ¿no? La filosofía política moderna, donde está Marx, el anarquismo, donde vamos a ver Proudhon, Bakunin, Kropotkin, ¿no? Etcétera, bueno, Simone Weil, etcétera. Y bueno, las unidades 5, 6 y 7 también involucran cuestiones como feminismo, obviamente un replanteo de la cuestión de la justicia, por ejemplo, con John Rawls, que está acá, ¿no? Que es un gran filósofo de la política y de la justicia, ¿no es cierto? Sobre todo a partir de todo el siglo XX, ¿cierto? Bueno, para ver algunas pinceladas después en la última clase sobre teoría política contemporánea 2, ¿no? Donde vamos a ver algunas cuestiones sobre capitalismo y esquizofrenia con Deleuze y Guattari. Vamos a ver un poquito de lo que es la biopolítica. También vamos a desarrollar un poquito más la biopolítica con Roberto Espósito, ahí con los conceptos de bios, persona y comunidad. Y vamos a ir cerrando con Chantal Mouffe y Dussel para ir pensando en algunas cosas más, podríamos decir, regionales, ¿no? De la filosofía política latinoamericana, ¿cierto? Bien, entonces nos ponemos en marcha. Vamos a los inicios, como les decía, ¿no? De lo que es la filosofía política. Y por lo tanto, eso nos va a llevar a hablar a nosotros de la política relacionada con los presocráticos. Uno diría, bueno, Cristian, pero ¿qué tienen que ver los presocráticos con la política si los presocráticos, hasta donde sabemos, porque seguramente alguno de ustedes sabe, ¿no? Hasta donde sabemos, los presocráticos se dedicaron exclusivamente a pensar el origen del cosmos, es decir, del mundo natural. Entonces, ya sabíamos que Tales dijo que el origen de todo era un origen material y que ese origen material era algo húmedo, que a veces lo nombramos como el agua, pero no necesariamente era el agua, sino lo húmedo como concepto, ¿no? El aire, propuesto por Anaxímenes. Y bueno, después viene Heráclito, viene Parménides. Heráclito dice que el principio de todo es la guerra, es el pólemos, es el fuego, que todo es dinámica, etcétera, ¿no? El uno de Parménides. Después, ¿qué tiene que ver todo esto con la filosofía política? Vamos a ir viendo, porque ellos son los que inauguran, de alguna manera, una nueva forma de pensar, que también estaba correlacionado con una forma de organización de la discusión acerca de los conocimientos muy distinta, que iba por fuera de la revisión. Entonces, ahí podemos encontrar nosotros las primeras semillas de lo que hoy conocemos como la filosofía política, donde se va desprendiendo poco a poco, ¿sí?, de todo contenido religioso, que ya sabemos que la filosofía y los orígenes de la filosofía fue haciendo eso, sacar de la producción del conocimiento los elementos, progresivamente, digamos, ¿no? Los elementos religiosos, los elementos míticos. Si bien los conservó, pero bueno, nada, los conservó para seguir pensando conceptualmente, de modo abstracto, de modo teórico, pero no ya creyendo que hay efectivamente dioses, ¿no? Que gobiernan el universo. Así que ahí hay un poquito de por qué vamos a empezar a hablar con los presocráticos cuando a primera vista parecería no tener nada que ver. Pero sí, tiene que ver porque son parte de un cambio cultural que va a derivar después en la famosa democracia ateniense, ¿sí?, de la que vamos a terminar hablando con los sofistas y Sócrates, ¿sí? Entonces, claro que hubo relaciones entre la filosofía, ¿sí?, y la política desde esa época, ¿no? Todo lo que es épocas anteriores lo vamos a considerar, como lo llamara Deleuze en algunos textos que habla sobre política, específicamente en los cursos que da acerca del pensamiento político de Foucault. Así que todo lo que hay antes de los presocráticos es el mundo prefilosófico, pero a nosotros lo que nos interesa es el mundo filosófico, ¿sí? Antes, digamos, el mundo filosófico para poder pensar la política. Antes, en el mundo prefilosófico, la política estaba muy, también vamos a decir, amalgamada, muy mezclada con el pensamiento religioso. No se olviden que, por decir algo más de la tradición judeocristiana, todos nosotros conocemos los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos no son sencillamente una ley religiosa, una ley espiritual, son al mismo tiempo un conjunto de leyes, ¿sí?, un decálogo de leyes que constituye al pueblo judío, ¿sí?, en su dimensión también política. Y no por nada digo constituye, son parte de la Constitución. Si uno quiere llegar a rastrear los orígenes de la Constitución
del pueblo judío antiguo, clásico, la constitución política, ¿no? La Carta Magna, diríamos, ¿no? Hoy a partir de los estados modernos, esa Carta Magna está en los 10 mandamientos. Era una ley al mismo tiempo política y al mismo tiempo religiosa, ¿no? Porque bueno, no matarás, no robarás, no desearás los bienes de tu prójimo, etcétera. ¿Qué es eso si no es regulación política, regulación civil, ¿no? Nosotros hoy, si alguien mata a alguien, ¿qué hacemos? Recurrimos a la justicia. Si alguien roba a alguien, ¿a qué hacemos? Denunciamos y recurrimos a la justicia. Bueno, toda la matriz de la justicia está puesta en ese acervo judeocristiano, por ejemplo, ¿no? Todas esas normas o leyes, por poner un ejemplo. Pero lo que a nosotros más nos va a interesar es empezar a pensar cuándo comienza la relación entre filosofía y política, porque supongo que si están acá, que también les interesa desarrollar un pensamiento crítico, un pensamiento que tenga cierta libertad de algunos sesgos gruesos de ideología con respecto a la política. Ya les aclaro que digamos, no es que no es fácil, es imposible desprenderse de todo contenido ideológico en el pensamiento filosófico de uno, pero sí puede ejercer la crítica sobre eso, ¿no? Porque digamos, bien pensada, la ideología, cuando no se da de modo fanático, la ideología es de alguna forma el cofre donde en nuestra mente están alojados nuestros valores, nuestros principios, nuestro ideal de buena vida, nuestro ideal de lo que debería ser la relación con los demás. Todo eso lo configura la ideología. El problema es cuando la ideología se transforma en un ya lenguaje cuasi religioso, fanático, intolerante. Ahí está el problema con la ideología, ¿no? Pero bueno, uno también puede con la ideología desarrollar un pensamiento crítico e ir cambiando algunas cosas, más accesorias, más fundamentales, y puede cambiar su forma de pensar. El fanático religioso no va a cambiar nunca su manera de pensar, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es esto, salvaguardar o defender un poquito el contenido ideológico de nuestro pensamiento en general y el pensamiento político en particular, porque, insisto, la ideología engloba, reúne nuestras aspiraciones personales, nuestras aspiraciones comunitarias, nuestras aspiraciones en cuanto a lo que son los valores, etcétera, ¿no es cierto? Y todo eso está englobado en una ideología. Bien, entonces acá va a haber desde muy temprana edad en la antigüedad, ya podemos situarnos en el siglo séptimo más o menos, séptimo, sexto antes de Cristo, ¿sí? Donde comienzan los presocráticos, se empieza a desarrollar los orígenes de las relaciones entre filosofía y política. Una relación entre filosofía y política que no se va a dar simplemente a partir de Platón y Aristóteles. Cuando estaba armando este curso, mi actitud inicial a la hora de pensar el programa, ver desde dónde arrancábamos, cuáles son los textos pertinentes, etcétera, lo primero que se me ocurre claramente es Platón y Aristóteles, porque son los primeros que hablaron sistemáticamente de la cuestión política, ¿no es cierto? Bueno, Platón, obviamente, con su famoso texto de la República, que lo vamos a ver en este curso. Aristóteles pensando con la cuestión de la política en concreto, ¿cierto? Eh, pero la realidad es que esa relación se empieza a forjar antes. De hecho, Platón y Aristóteles son los grandes herederos del pensamiento presocrático. Entonces, obviamente, esa relación lo vamos a ir arrastrando hasta Sócrates, los sofistas y también un poco más atrás todavía, ¿no? A partir de esa singularidad o lo que algunos llaman ese milagro griego, ¿sí? Que se da en el siglo VI a.C., séptimo, sexto, como les había dicho, ¿no? Con Tales de Mileto, Pitágoras, etcétera, donde sucede ese milagro griego. ¿Qué es el milagro griego? El origen de la filosofía y de la ciencia, porque surgen en paralelo incluso, encarnados por las mismas personas, que son estas que yo les nombré: Tales, Pitágoras, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, Parménides, Demócrito, Leucipo, todos estos personajes tan conocidos y tan nombrados, ¿no? ¿Y por qué milagro griego? Porque justamente eso, aparece una novedad en el pensar. Se empieza a poder pensar, tanto filosófica como científicamente, por fuera de
las orientaciones religiosas, por ejemplo, ¿no? Empieza a secularizarse, podríamos decir, la fórmula del pensamiento, tanto filosófico como el científico. Eso, obviamente, comportó formas de cultura muy innovadoras, ¿sí? En eso consiste el milagro griego, en las formas de cultura innovadora. Esa innovación tuvo que ver con un abandono progresivo que llevó siglos, ¿sí? Fíjense, acá nos retrotraemos hasta el siglo VI antes de Cristo, VII también si quieren, ¿sí? Y bueno, y eso llega hasta el siglo I antes de Cristo, por ejemplo, ¿no? Donde empieza a suceder la caída de Grecia, empieza el ascenso de Roma, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí hay un proceso gradual, un proceso progresivo de abandono de cierta antropomorfización divina del gnomo. ¿Qué es esto? Podríamos decir, ¿no? Suena muy complicado, pero no es tan complicado. Quiere decir lo siguiente, que todas las leyes de la naturaleza, cuando digo leyes de la naturaleza no me refiero a las leyes que hoy conocemos, que las conocemos a través de la física, la química, la termodinámica, etcétera, sino aquello que gobierna los desastres naturales, un tornado, un terremoto, un rayo, la lluvia, la cosecha, ¿no? Todo eso estaba regulado por leyes que ponían los dioses, ¿sí? ¿Qué pasaba? Los dioses empezaron a ser descritos con forma humana. Eso quiere decir antropomorfización, antropo, hombre, ¿sí? Ser humano, para decirlo menos patriarcalmente, ¿no? Ser humano. Antropomorfización es esa forma de pensar visualmente, porque uno cuando piensa las cosas a veces intenta retratar en su mente, ¿no? Alguna imagen, hacer alguna visualización. Bueno, esa visualización era antropomórfica, tenían forma humana los dioses, ¿no? Y eran ellos los que ponían las leyes, el nomos. Nomos significa ley, de ahí viene también norma, ¿no? Entonces hay un proceso en el cual se empieza a abandonar progresivamente esa antropomorfización divina, ¿sí? Esa forma humana en los dioses, que son los que ponían la ley o las leyes que regían todo el universo, ¿cierto? Y se empiezan a convertir esas leyes y esos gnomos se empiezan a convertir progresivamente en función de relaciones universal, ¿sí? Se van a convertir. ¿Qué va a pasar? Las leyes que supuestamente regían o empiezan a regir el universo ya no son puestas por los dioses. Son autónomas de los dioses. Son independientes de los dioses, ¿sí? Entonces hay un orden independiente de la naturaleza, ¿sí? Ya los griegos, los presocráticos, empiezan a pensar que en la naturaleza había leyes que eran eternas y que no estaban puestas por los dioses, ¿sí? Entonces, de alguna manera se pone la semilla para empezar a pensar lo siguiente. De alguna forma, los presocráticos y los griegos antiguos dijeron, entonces, si la naturaleza se rige y se comporta por leyes eternas que le son propias y que no son puestas por los dioses, ¿será que puede pasar lo mismo con el orden de las ciudades? ¿Será que podemos empezar a pensar que las ciudades se pueden dar a sí mismos, sí, o a sí mismas sus propias leyes y no depender del designio, ¿sí? O del destino que nos imponen los dioses? ¿Será que ahora nosotros podemos ser autónomos? Autónomos, ponernos nuestras propias leyes. ¿Será que se puede empezar a hacer eso? Bueno, ellos empiezan a creer que sí, o empiezan a delinear ese pensamiento. Y eso comienza con los presocráticos, porque, por ejemplo, tanto Heráclito como Parménides son los primeros en decir, que son presocráticos, son los primeros en decir explícitamente que la naturaleza está regida por leyes eternas y a esas leyes incluso los dioses tienen que someter. Entonces, después se va a dar un movimiento donde esa forma de pensar de pensar la naturaleza se va a trasladar a pensar las ciudades, ¿sí? Para ver si pueden llegar a alcanzar o no un orden autónomo. Y es así que empieza a surgir el concepto de polis griega. La polis, más adelante vamos a decir que la polis no era cualquier tipo de ciudad antigua, era un tipo de ciudad muy específica, producto de la sociedad griega, que se distinguía o se diferenciaba de manera radical y de manera profunda del resto de las ciudades que podrían llegar a componer otras culturas, otras civilizaciones u otros imperios, como pueden ser el asirio, el mesopotámico, el egipcio, etcétera, que también fueron contemporáneos y rodearon todo el tiempo el territorio griego, ¿cierto?